esta programación de hoy domingo 26 de julio del 2020. Así que damos gracias a Dios por tu vida y espero que disfrutes esta hermosa tarde. Hoy tenemos un consejo de parte de la palabra de Dios para tu vida y seguimos en nuestra serie Hombres y Mujeres de Fe, y el tema de hoy es Abel, un hombre justo que su ofrenda agradó a Dios. Vamos a aprender un poquito acerca de este hombre de fe llamado Abel, así que te invito a que permanezcas ahí hasta el final. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por tu vida, y búscanos en las redes sociales como Iglesia Vida Eterna aquí en Rojo Divino. Nos encantaría mucho conocerte, saber de ti y orar junto contigo. Si tienes alguna petición de oración, mándanos un mensaje por Messenger o por email o mensaje de texto. Estamos para servirte. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra de Dios. Voy a estar leyendo la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente y quiero que me acompañes. Vamos a leer el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 4, y dice así la palabra de Dios. Dice Hebreos 11, capítulo 4, verso 4, perdón. Hebreos 11, verso 4. Dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. Así que Abel se presentó ante Dios como una ofrenda. Esta ofrenda fue más aceptable que la que presentó su hermano Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que Dios aprobó su ofrenda, y aún después de muerto, las obras, o sea, la fe de Abel demostró al presentar al Señor un sacrificio, habla acerca de su ejemplo de fe, aún después de muerto. Así que yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que alguien te ha dado? ¿Te acuerdas? Que tú estabas esperando un regalo para tu cumpleaños, tu graduación, qué sé yo, y alguien te dio un hermoso regalo que nunca te habías imaginado, un regalo hermoso que nunca has olvidado. O quisiera hacerte otra pregunta. Quizá alguna vez alguien te dio algún regalo que no te gustó. Quizá fue un regalo que tú expectabas algo diferente y alguien te dio algo, pero lamentablemente a ti no te agradó, ¿verdad? Tal vez esa persona lo hizo con buena intención, pero tú realmente expectabas algo diferente y realmente que lo usaste no te sirvió. Pues así pasa muchas veces, ¿verdad? En la vida. Muchas veces recibimos regalos que son muy agradables, ¿verdad? Pero a veces también recibimos regalos que no son muy agradables. Y depende también la persona que nos lo dio también, ¿verdad? Porque la actitud, vamos a ver hoy, que tiene mucho que ver cuando uno da un regalo. Así que quiero que me acompañes. Vamos a ir al libro de Génesis para estudiar esta maravillosa historia que habla acerca de Abel y Caín, su hermano mayor. Vamos a estudiar un poquito también acerca de la historia, acerca de sus padres, Adán y Eva. Vamos a ver qué pasó con Adán y Eva. Vamos a ver que ellos también cometieron un pecado, no eran personas perfectas. Y quiero que me acompañen. Vamos a leer aquí en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios así. Vamos a ver cómo entró el pecado a la humanidad y cómo fue que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ahí que Dios instituyó el sacrificio de animales. ¿Y por qué fue? Vamos a ver por qué razón fue. Porque resulta que dice la palabra de Dios que la serpiente, ¿sí? Era un animal muy astuto que Satanás usó porque se quería... Satanás desde el principio dice la escritura que ha sido el padre de mentiras, ¿sí? Y él engañó a Eva. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que cierto día la serpiente se presentó delante de Eva, la mujer, y le preguntó: ¿de veras Dios te dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?
Entonces Eva respondió, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo que el fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. ¿Y sabes qué contestó, qué le dijo la serpiente? Satanás le dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Ves? Satanás estaba poniendo en duda la palabra de Dios, estaba poniendo en duda lo que Dios les había dicho, que no comieran de ese árbol, que de todos los árboles del huerto del Edén podían comer, menos del árbol del bien y del mal. Pero la mujer dice que quedó convencida, verso 6, y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. ¿Sí? Después le dio un poco a su esposo, ¿verdad? Que estaba con ella, y él también comió. Y dice la escritura, Génesis capítulo 3, verso 7, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, porque estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vamos a detenernos un poquito aquí en este versículo, porque quiero explicarte algo. Las hojas de higuera que Adán y Eva cosieron, cortaron y se pusieron como delantales, ¿verdad?, para cubrir su desnudez, representaban sus obras, ¿sí?, hechas por sus propias manos, ¿sí? Pero vamos a ver aquí que no fue aceptable delante de Dios. Y veamos aquí que el Señor dice que el Señor se paseaba cuando soplaba una brisa fresca de la tarde. El hombre y su esposa oyeron que el Señor Dios caminaba en el huerto, y así que se escondieron del Señor y se escondieron de Dios entre los árboles. Y entonces el Señor llamó al hombre, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Ahí me voy a detener un poquito también para preguntar, y que veamos esto detenidamente. ¿Es Dios aquí el que anda buscando al hombre? ¿Sí? Es Dios que buscó a Adán y le preguntó, lo confrontó con su pecado, y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? Entonces vemos aquí un principio que se desarrolla en todas las escrituras. Dice la palabra de Dios que no hay nadie que busque a Dios, dice, y Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, para llevar buenas obras, para llevar fruto. También le dijo a sus discípulos Jesús, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, así que les dijo Jesús, ¿verdad? Y también dice más adelante en la epístola de San Juan, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Ves? Dios siempre tomando la iniciativa, y ahora le dice, Adán, ¿dónde estás? Es Dios buscando al hombre para ponerlo a cuentas y brindarle su perdón, brindarle su amor, su protección. Adán y Eva habían pecado, habían comido del fruto prohibido, y por lo tanto el Señor les pregunta ahora, ¿dónde estás? Y Adán contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces le preguntó el Señor, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios a Adán, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre el vientre arrastrándote por el polvo, arrastrándote durante toda tu vida. Ese fue el castigo que Dios le dio a la serpiente, ¿verdad? Y en el verso 15 es muy importante, dice Génesis 3:15, y pondré hostilidad, otras versiones dice enemistad, entre tú y la mujer, y entre los descendientes, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás
el talón. Ahí está hablando acerca de, es la primera mención, la primera profecía que está hablando acerca del Mesías. El Señor Dios tenía ya un plan de redención para la humanidad, que era únicamente por medio de Jesús, de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, y dice aquí que tu descendencia, le dice a la mujer, no dice a Adán, sino le dice a Eva, hablando también del nacimiento virginal que tendría nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que iban a ser de la Virgen María. Así que vemos aquí que el Señor no le agradaron las hojas de higuera que ellos habían puesto como delantal, porque representaban sus obras, su esfuerzo humano. Pero mira aquí lo que dice el versículo 21, sí, 3:21, dice, el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Así que el Señor aquí hizo el primer sacrificio, tuvo que matar varios animales para quitarles la piel y dárselos de vestidura y cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Aquí se establece entonces el principio de los sacrificios por el pecado únicamente. ¿Por qué te dije todo esto? Porque vamos a ver entonces acerca del sacrificio que presentó Abel y Caín. Así que de esto que acabamos de leer sacamos algunos principios. Quiero mostrártelos a continuación. Vamos a ver. Ahí. ¿Por qué Dios vistió con pieles de animales a Adán y Eva? Número uno, el ser humano debe tener una vestidura adecuada con la cual cubrirse para acercarse a Dios, pues no puede llegar a Dios en base a sus buenas obras. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es, o sea, como un pecador, como somos. Así tenemos que venir delante de Dios, ¿sí? Como pecadores, porque Dios lo sabe todo. No podemos ocultar nada de Dios. Así que el número 2, la cobertura de las hojas de higuera, al ser ropa preparada por las manos del hombre, era y es inaceptable. Dios no la tomó en consideración, porque eso representaba las obras de sus manos, lo que ellos habían hecho con sus propias manos, sus obras, ¿sí? Su esfuerzo humano. No debemos de presentarnos delante de Dios por nuestros propios méritos, nuestras propias obras, porque al Señor no le agrada eso, esa actitud. Tenemos que venir en humildad, reconociendo que somos pecadores y necesitamos perdón y salvación. Número 3, Dios proporciona la ropa para cubrir esa desnudez. Y número 4, la vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios, es provista solamente por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios. Solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sí, tuvo que Jesús morir en una cruz como cordero inmolado, que no tenía pecado, para hacer el único sacrificio limpio, sin mancha, que Dios aceptó por nuestros pecados. Ahora Dios nos acepta a nosotros cuando nosotros somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestros propios méritos, no por nuestras propias obras, por muy buenos que seamos, sino únicamente tenemos que poner nuestra confianza en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para ser aceptados en Jesucristo, ante Dios. Sí, ese es el único sacrificio que Dios acepta, no el nuestro. Así que Dios no aceptó, por esa razón no aceptó las hojas de higuera en Adán y Eva. Y vamos a ver ahora entonces que más adelante se constituyó el sacrificio de animales, ¿sí? En el Levítico 17:11 vamos a ver aquí que Dios estableció y dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. ¿Te das cuenta? O sea que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre es el único requisito para el perdón de nuestros pecados. El Señor lo instituyó y se lo dio a su pueblo por medio de Moisés en las leyes en Levítico capítulo 17:11. Así que era la sangre la que nos purificaba de todo pecado. Vamos a ver acá que entonces
aquí vamos a ver algunas diferencias entre el pecado de Abel, entre las diferencias entre Caín y Abel. Y para eso quiero que me acompañes nuevamente aquí a Génesis. Vamos a leer el capítulo 4, que habla acerca de esta historia de Abel y Caín. Y dice así la palabra de Dios. Dice así: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y tiempo después dio a luz a su hermano Caín, al hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Así que cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrendas para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a dos hermanos que llegaron ante Dios ofreciendo cada uno su ofrenda, su mejor ofrenda a Dios. Pero vemos aquí que hubieron algunas diferencias, ¿sí?, en cuanto a la ofrenda presentada a Dios de parte de Caín y de Abel. ¿Cuáles fueron estas ofrendas? Vamos a ver aquí, vamos a ver que Caín, por ejemplo, presentó algunos de sus cultivos. Él era agricultor, así que escogió, dice, dentro de sus cultivos, sus frutas, sus verduras, y presentó al Señor, ¿verdad? A su parecer, lo mejor que él tenía para ofrecer a Dios. Tal vez fueron unas sandías, algunos melones, algunos rábanos, algunas lechugas grandes, frondosas, no sabemos. Lo que sabemos es que eran lo mejor de sus cultivos, ¿sí?, que él trajo ante Dios. Y vamos a ver a Abel qué presentó. Dice aquí la escritura que Abel presentó las mejores y primeras crías de su rebaño. Algo totalmente diferente, ya no eran vegetales, ¿verdad?, sino él presentó el sacrificio de su rebaño, lo mejor de su rebaño. Él presentó las crías, las primeras crías que tuvo su rebaño, las mejores, las escogió, las mejores para presentárselas a Dios, y las sacrificó para Dios. Vamos a ver otra diferencia. Número 2, Caín presentó el fruto de sus esfuerzos, sus obras, ¿sí? Como él era agricultor, presentó lo que él había cosechado, el fruto de su trabajo. Y Abel presenta la muerte de un inocente, un cordero. Este es un ejemplo del cordero sin mancha, Jesucristo, que años después, miles de años después, iba a ser presentado como ese cordero, el sacrificio por nuestros pecados. Así que, número 3, en su corazón, el corazón de Caín, había orgullo, vanagloria y pecado. ¿Por qué lo dice así? Porque vemos aquí el verso que él se enojó, dice, ¿verdad? Se enojó mucho, dice, estaba decaído. ¿Y por qué estás enojado?, le dijo el Señor. Génesis 4:6. Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, le dijo el Señor. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dijo. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así que vemos aquí que en el corazón de Caín había maldad, había rencor, había odio contra su hermano Abel, porque estaba celoso, porque Dios le había aceptado su ofrenda a Abel y no a él. Quizá eso representaba que ahora Abel iba a ser el primogénito, ¿verdad?, el escogido de Dios, y no él. Quizá eso desató en él una furia y rencor contra su hermano, que por qué Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de él, de Caín. Pero vemos aquí que la ofrenda de Abel sí fue aceptada, ¿sí? En el corazón de Abel había humildad. Él reconoció su humildad, su condición de pecador, e imploró perdón. Vemos en que a sus padres el Señor les había sacrificado unos animales y los había vestido con piel. Eso había quedado muy grabado en el corazón de Abel. Por tanto, él sabía, él había escuchado
que el único sacrificio sin derramamiento de sangre no podía haber perdón por los pecados, ¿sí? Así que tenía que ofrecerse la muerte de un inocente, de un corderito, ¿verdad? Limpio, lo mejor. A Dios le gusta que nosotros le demos siempre lo mejor, ¿sí? No lo peor, lo mejor en nuestro tiempo, lo mejor en nuestro dinero, lo mejor en nuestros talentos, lo mejor de todo, lo que desea el Señor de nosotros, ¿sí? Que le dediquemos todo de nosotros a Dios. Y vemos aquí número 6, que el Señor le ofreció la oportunidad a Caín de que encomendara su actitud, que se pusiera cuentas. Le dijo el Señor que hiciera lo bueno, que no hiciera lo malo, ¿sí? Que tuviera cuidado con el pecado, le dijo, ¿sí? Le dio la oportunidad que podía corregir su actitud presentando al Señor un sacrificio agradable a Él, ¿sí? Serás aceptado si haces lo correcto, le dijo Dios a Caín. Pero vemos ahí que en su corazón de Caín no estaba la maldad y no quiso obedecer. Él prefirió su orgullo, su enojo y permitió que el pecado se apoderara de él, ¿sí? Entonces, vemos aquí que más adelante, vamos a ver aquí que cierto día, dice Caín, dijo a su hermano, salgamos al campo, ¿sí? Vamos a ver la otra diapositiva, donde está aquí, que le dijo, salgamos al campo, le dijo, ¿ves? Génesis 4:8. Cierto día Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Vemos ahí cómo el odio se apoderó de Caín, y mató a su hermano Abel. Entonces, porque él dejó que el pecado, su corazón, se endureciera más y más cada día. Porque dice que cierto día, o sea, ya había pasado algún tiempo ya, y él seguía guardando rencor y odio en su corazón contra su hermano. Entonces mató a su hermano. Y así que, otra diferencia, volviendo a la diapositiva anterior, vemos que Abel fue asesinado por su hermano mayor. Caín lo mató, ¿sí? Caín mostró remordimiento, rencor y que el pecado se apoderó de él, pero Abel demostró que era un hombre justo. Y dice la Escritura que aún después de muerto, todavía nos habla por medio del ejemplo de su fe, dice Hebreos 11:4. Abel fue aceptado, fue asesinado por su hermano y fue llevado al cielo con el Señor. Mas sin embargo, vemos aquí lo que le pasó a Caín, dice que fue expulsado de la presencia de Dios. Y vamos a seguir leyendo el pasaje que está aquí. Entonces vamos a ver aquí que Dios ve nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ir aquí a Proverbios 21:27. Acompáñenme a ver la escritura. Vamos a ver aquí Proverbios 21:27. ¿Qué dice Proverbios 21:27? Dice aquí, mira. Dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, porque las ofrecen con malas intenciones. Vamos a ver ahí, Proverbios 21:27. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, porque las ofrecen con malas intenciones. ¿Sí? Proverbios 21:27. El sacrificio del malvado es detestable, dice esta versión, una traducción viviente. Sobre todo cuando lo aborrece con malas intenciones. O sea, vamos a ver aquí que la ofrenda de Caín no agradó a Dios y la ofrenda de Abel sí agradó a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver ahora lo que a Dios le agrada. Vemos aquí que Dios ve nuestro corazón. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios para darle una ofrenda, Dios ve nuestro corazón y Él ve que si hay maldad en nuestro corazón, esa ofrenda va a ser detestable delante de Dios, porque las intenciones con las que se ofrecen son malas, dice, ¿sí? O sea, muchas veces personas vienen delante de Dios presentándole una ofrenda con tal de recibir algo a cambio, ¿sí? Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios les haga un milagro, y no se han arrepentido y no se han puesto a cuentas con Dios y tienen un corazón lleno de maldad, así que esas ofrendas dadas con malas intenciones no son bien recibidas, dice el Proverbio 21:27. Vamos a ver entonces otro, Hebreos 11:6, dice aquí,
que de hecho, dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Ves cuál es la verdadera actitud que debemos acercarnos a Dios? Debemos acercarnos, como dice, con fe. Así que Dios recompensará nuestra fe. Si Dios se agrada cuando nosotros venimos por fe, tenemos que creer que Dios existe y debemos de creer que Él nos va a recompensar porque lo buscamos con sinceridad, de todo corazón. Así que yo te motivo a que el día de hoy, si quizás tú no te has puesto a cuentas con el Señor, quizás en tu corazón exista maldad, exista rencor contra tu hermano, contra tu prójimo, quizás alguien te ha hecho daño, que lo perdones, que te pongas a cuentas con Dios y no guardes ese rencor en tu corazón. Que no seas como Caín, que guardó ese rencor y mató a su hermano, ¿verdad? Sino que vemos aquí que Dios nos manda también, veamos Mateo 5, 23 al 24, veamos aquí cómo dice el Señor. Por tanto, dice, si presentas una ofrenda en el altar, o sea, en el templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, en contra tuya, deja ir tu ofrenda, dice el Señor, en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué te parece? Sí, a Dios no le agradan las ofrendas dadas con malas intenciones. Vemos acá también que si alguien tiene algo en contra nuestra, de si nosotros hemos agredido a alguien, le hemos hecho daño, no se ha defendido de palabra, de hechos, que nos pongamos a cuenta. Dios no quiere que personas tengan algo en contra de nosotros, ¿sí? Dios quiere que tengamos nosotros un corazón limpio de toda maldad, nos pongamos a cuentas con Él. Entonces podemos dejar nuestra ofrenda, dice, y entregarla al Señor en el altar, y va a ser bien aceptada si nos ponemos a cuentas con nuestro prójimo y con Dios también, ¿verdad? Y le pedimos perdón por nuestros pecados. Así va a ser aceptada nuestra ofrenda delante de Dios. Yo te pregunto, ¿te gustaría a ti que tu ofrenda sea aceptada delante de Dios? ¿Te gustaría que Dios le agradara las ofrendas que tú haces, que tú le has prometido, que tú quisieras darle de tu tiempo también, de tus recursos, de tus dones? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón, pedirle que nos guarde, que nos quite toda maldad y pedir perdón también a los que hemos dañado, ¿sí? Si hemos ofendido a alguien. De esa manera Dios escuchará nuestras oraciones, Dios aceptará nuestra ofrenda, nos escuchará y nos dará el perdón que necesitamos. Si nosotros perdonamos a nuestro prójimo, también Dios nos perdonará a nosotros. ¿Ok? Así que continuamos entonces. ¿Y qué dice 1 de Juan 3:11 al 12? ¿Sí? 1 de Juan 3:11 y 12. Dice así: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, dice, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Ahí está la diferencia. Que Caín hacía lo malo y su hermano Abel hacía lo recto. Así que la Escritura nos manda a que nos amemos unos a otros, a que hagamos el bien. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Caín se convirtió en el primer asesino de las Escrituras, y Abel se convirtió en la primera víctima, ¿verdad? El primer hombre asesinado por su fe, porque agradó a Dios, ¿sí? Así que vamos a ver ahora qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Vamos a ver ahora, ya vimos lo que significó el sacrificio de los animales. Ya vimos que Dios fue el primero, ¿verdad?, que tomó la iniciativa y vistió a Adán y Eva de pieles de animales. Vemos aquí que la ofrenda, vimos también que la ofrenda de Caín no agradó a Dios y la ofrenda de Abel se agradó a Dios. Vamos a ver aquí también que el castigo que Dios le dio a Caín sigue a continuación. Creo que regresar aquí al libro de Génesis. Dice aquí la Escritura en Génesis capítulo 4, ¿qué fue? Que entonces luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Le dijo a Caín, ¿sí? A Adán y Eva en el capítulo 3 les preguntó: ¿dónde estás? Le dijo
Señor a Adán. Estaban escondidos ahí, ¿verdad? Porque habían comido del árbol prohibido. Y aquí Abel le dice, ¿dónde está tu hermano? El Señor ya le pregunta más específicamente, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Le dice a Caín. Y mira lo que contestó Caín. No lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que tú la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y esa fue la maldición que recibió Caín por haber matado a su hermano. Ahora iba a ser expulsado, echado fuera, lejos de la presencia de Dios. ¿Sí? Qué tremenda condición la de ahora de Caín, ¿verdad? Por su pecado, por no haberse querido arrepentir. El Señor todavía le dio la oportunidad de encomendarse. Y dice Caín, dijo, respondió el Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y Caín estaba más preocupado en qué le iba a pasar, siendo vagabundo, vagando por la tierra sin rumbo, ¿verdad? En vez de haberse puesto a cuentas con el Señor y haberse arrepentido. ¿Tú crees que si Caín no se hubiera arrepentido, si se hubiera arrepentido, Dios no lo hubiera perdonado? Claro que sí, le hubiera perdonado. Y si él hubiera puesto toda su confianza en el Señor y él hubiera presentado un sacrificio agradable al Señor, el Señor hubiera aceptado su sacrificio, pero no fue así. Él recibió una marca, dice la Escritura, en castigo, para que nadie lo matara. Dice el capítulo 4, verso 15, el Señor le respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Sí? Dice más adelante que Caín conoció a su esposa, tuvo relaciones sexuales con su esposa y tuvo hijos e hijas. Muchos se han preguntado, ¿dónde están esos hijos? ¿Quiénes eran esos hijos? Porque hasta ahorita solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Sí? No nos narra la Escritura los nombres de otras personas que existieran. Más sin embargo, la Escritura es clara y dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, aparte de Abel y Caín. ¿Sí? Se menciona más adelante que también nació Set, ¿verdad? Pero también se supone que Adán tuvo más hijos e hijas, de las cuales Caín tuvo que haber tomado por esposa alguna de sus hermanas, alguna de sus sobrinas, ¿verdad? Hijas de sus hijos, de sus hermanos, y así fue que se empezó a poblar la tierra. ¿Sí? Entonces ya había pasado muchos años cuando Caín mató a Abel. ¿Sí? La Escritura no nos dice exactamente la fecha, pero ya no éramos jovencitos, ya habían pasado cierta edad, quizá tenían unos 100, 115, 107 años, porque antes las personas vivían muchos años. Dice la Escritura que Adán vivió 950 años, así que vivían muchos años. ¿Sí? Para ellos 100 años no era estar joven todavía, ¿verdad? Así que vemos aquí que a lo que a Dios le agradó, lo que a Dios le agrada es ver el corazón de las personas. ¿Sí? Vimos ahí que Dios nos manda a ponernos a cuentas con el Señor si hay algo en nuestro corazón. Y también del Señor no podemos nosotros, Él conoce todo acerca de nosotros. Quiero que me acompañes y vamos a leer el Salmo 139, verso 1 a 12. Es un salmo precioso que nos habla la Escritura acerca de que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces dice el Salmo 139, dice así, vamos a ver aquí en la palabra de Dios, Salmo 139. Es un salmo que te recomiendo que lo leas allí en tu casita, despacio, ¿verdad? Y es un salmo maravilloso. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir,
incluso antes de que lo diga, oh Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo, dice el salmista. Porque Dios conoce todo acerca de nosotros, Él conoce nuestro corazón, Él sabe que necesitamos de Dios, Él sabe nuestra condición, Él conoce nuestros pecados. Para Dios no hay nada oculto. Y yo te pido que esta tarde tú puedas meditar en este salmo y ponerle a cuentas con el Señor. ¿Sí? Del Señor no podemos escondernos. No se pudo esconder a Adán y Eva en el huerto del Edén. Tampoco se pudo esconder Caín. Dios le preguntó acerca de su hermano, aunque él no le quiso decir, dijo, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Pues le dice, ¿no? Pero el Señor ya sabía lo que Caín había hecho en lo oculto. Así que el Señor sabe todo acerca de nosotros, no hay nada oculto delante de Él. Dice la palabra que aún la palabra no está en nuestros labios, en nuestra boca, y Él ya la conoce. Que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Imagínate, el Señor nos conoce a todos por nombre y no nos podemos esconder de su presencia. Mira lo que sigue diciendo el Salmo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí tú estás. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza, dice el salmista. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad es la luz, lo mismo para ti. O sea que para Dios no hay nada oculto, no podemos huir de su presencia ni esconderle nada. Así que Dios ve nuestro corazón cuando vamos a entregar la ofrenda, entreguémosla en una actitud correcta, y también ve Dios la calidad de las ofrendas. En Levítico 4, 23 al 32, el Señor estableció la calidad de las ofrendas. Tenía que ser un corderito sano, puro, sin defecto. Tenía que ser revisado por el sacerdote. Si el corderito tenía algún defecto, tal vez alguna pata coja, si tenía problemas de la piel, alguna enfermedad, o tal vez le faltaba un diente, o quizá había nacido tuerto, o qué sé yo, no era aceptado el cordero. Tenía que ser el cordero perfecto para ser dado en sacrificio aceptable a Dios. Eso fue establecido en la ley mosaica. Así que Dios quiere lo mejor. La calidad de nuestras ofrendas también cuenta mucho. Y vemos aquí también que la ofrenda que Dios dio a la humanidad, vamos a ver que Jesucristo fue ese cordero que Dios ofreció en sacrificio por nuestros pecados, y fue el único que Dios aceptó por nuestra maldad. Vamos a ver aquí que dice el otro diapositiva. Vamos a ver Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, dice, lo que Jesús nos pide ahora que nosotros hagamos es lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, dice el Señor, a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Te das cuenta? Ahora en el Nuevo Testamento el Señor ya no nos pide a nosotros que le estemos ofreciendo corderitos, por muy perfectos que sean. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo y agradable al Señor, que vivamos una vida recta, agradable al Señor, que nosotros, ese es el único sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma ahora de adorar al Señor, con nuestros cuerpos, ¿sí? Con nuestro corazón. El Señor no nos pide nada más que nuestro corazón. Dice: hijo mío, dice un proverbio, entrégame tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, que se lo entreguemos a Él como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Esa es la única manera que podemos nosotros adorar al Señor dignamente. Y dice también así en Hebreos 12:24, dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado y nos da salvación. Dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de Abel clamaba
por venganza, ¿sí? Pero la sangre derramada por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da salvación, nos da perdón, clama por sanidad. La sangre de Cristo clama por salvación. Amén. Damos gracias a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, no nos condena, sino nos sana, nos liberta y nos da salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Quiero leerte un poquito acerca de Hebreos, capítulo 10. Vamos a trasladarnos un poquito más adelante al libro de Hebreos, capítulo 10, y para recordar un poquito acerca de los sacrificios que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Yo te motivo que leas la carta a los Hebreos en tu casa despacito, y vas a entender un poquito acerca de lo que era el Antiguo Testamento, los sacrificios, lo que hacía el sacerdote, cómo se purificaba y presentaba los sacrificios una vez al año. Y vamos a ver qué pasa ahora. Dice que Hebreos capítulo 10 dice: el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Dice así que el sistema del Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica de Moisés, era solo una sombra nada más, por tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir. Así que dice aquí que bajo el sistema antiguo se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar por completo quienes venían a adorar, ¿no? Los sacrificios presentados por medio de animales a Dios solamente limpiaban y cubrían el pecado por una vez al año, y tenían que repetirlo cada vez que cometían un pecado y venían delante de Dios para ser perdonados, ¿sí? Entonces dice aquí el libro de Hebreos que en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo acerca de él a Dios. Mira lo que dijo Jesús. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, verso 4 al 7. Dice así: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, dijo Jesús. No te agradaron las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. O sea, Jesús vino a entregar su vida, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y como hombre nunca pecó, a diferencia de nosotros que somos pecadores, ¿sí? Él fue el único digno de ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados, por toda la humanidad. Así que aquí estoy, dijo el Señor, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, el nuevo pacto que ahora tenemos a través de la sangre del Cordero Jesús. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Qué precioso, ¿verdad? Que el Señor se ofreció una vez y para siempre. Su sacrificio fue único, total. No hay otro sacrificio que pueda hacerse más que el sacrificio que ya se hizo a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Por eso el velo se rompió cuando Jesús murió en la cruz, se rompió de arriba hacia abajo para darnos ahora entrada directa hacia el trono celestial por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Demos gracias a Dios por eso, porque por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hoy día toda aquella persona que se rinde al Señor y se presenta delante de Dios como se presentó Abel, humillado, humilde, reconociendo que es pecador y ofrece de su corazón al Señor, el Señor le perdona, el Señor lo salva, el Señor lo liberta de las cadenas del pecado y le libra de toda maldad. Así que vamos a ver aquí que con esto termino. Dice la Escritura que en Efesios 2, 8, 9 dice la palabra de Dios así, que Efesios 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Así que es por gracia, no es por obras. La salvación se obtiene por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que la fe de Abel, aún después de muerto, sigue hablando en nuestros días, ¿sí? Porque fue una fe puesta en acción, fue una fe puesta en acción que agradó a Dios, ¿sí? Se humilló y vino delante de Dios en humildad, ofreció lo mejor que tenía,
Así que aún la fe es un don de Dios, dice la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, si depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él nos da la salvación, el perdón de nuestra alma. Pidámosle al Señor que engrandezca nuestra fe y podamos mantenernos firmes a través de cualquier prueba que pueda venir. Así que la salvación no es por obras y para que nadie pueda gloriarse. Ya Jesús pagó el precio en la cruz por nuestro pecado. No hay ninguna obra, por muy buena que sea, que pueda compararse a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos, demos gracias a Dios. En conclusión, podemos decir que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía habla por su ejemplo de fe. Cada uno de nosotros debemos de vivir una vida de ejemplo de devoción a Dios. Todos los días de nuestra vida, Dios ve nuestro corazón. Para Él no hay nada oculto, ya lo leímos en el Salmo 139. Debemos acercarnos entonces a Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos humillarnos delante de Dios, reconociendo que necesitamos el perdón, reconociendo que sin Dios, separados de Dios, nada podemos hacer, dice la Escritura. Pidamos misericordia, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Clamemos a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad y así recibir el perdón por nuestros pecados. Esta es la única manera de recibir el perdón y salvación. Así que Hebreos 12:24 decía la Escritura que Jesús es nuestro mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que Él derramó en la cruz habla con más fuerza que la sangre que derramó Abel, que fue derramada en Abel cuando Caín lo mató. ¿Sí? La sangre de Abel hablaba, es decir, clamaba que se había cometido un asesinato, un crimen, y clamaba por justicia. En cambio, la sangre de Cristo nos habla de redención. La sangre de Cristo proclama que hay salvación, que hay perdón, que hay sanidad, que hay vida eterna en Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a orar. Si esta hora tú quieres entregar tu vida al Señor, clamar al Señor por perdón, yo te pido que ahí donde estás inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé perdón y sanidad en nuestra alma. Oremos al Señor, demos gracias. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu perdón, tu salvación que tú ofreciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejó Abel, Señor, que sus obras aún después de muerto siguen hablando. Por su fe, Señor, él presentó mejor ofrenda que su hermano Caín, porque dice la palabra es que Caín, sus obras eran malas, su corazón no estaba recto delante de ti, Señor. Quita de nosotros todo pecado, todo rencor, Señor, contra alguien que nos haya lastimado, nos haya ofendido. Perdónanos, Señor, cuando no hemos hecho lo que a ti te agrada, Señor. Te ofrecemos nuestros dones, nuestros talentos, Señor. Te ofrecemos toda nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor. Usa nuestro cuerpo, usa todos nuestros miembros para honrarte, para agradarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Que nuestro cuerpo sea un testimonio vivo, Señor. Un buen ejemplo, Señor. Agradable a ti, Señor. Eso es lo que tú deseas, Señor. Que te ofrezcamos nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, en alabanza, en olor fragante a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida recta, agradable, y que nuestra fe no decaiga, Señor, que permanezcamos firmes hasta el último día de nuestra existencia en este mundo, Señor. Sabemos que por fe vamos a verte en tu trono celestial, en el cielo, Señor. Vemos las cosas que no son como si fuesen, Señor. Gracias, Señor, porque aunque este cuerpo se va desgastando cada día, tú nos vas renovando en el Espíritu, Señor. En ti somos nuevas criaturas, Señor, y las cosas viejas han pasado, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido si hay alguna persona, Señor, que está lejos de ti, separada de ti, Señor, que pueda esta tarde entregar su vida a ti, Señor. Reconocer que solamente por medio de la fe, reconocer que solamente por medio de tu sacrificio en la cruz podemos ser aceptados ante tu trono celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y que en esta hora, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a ti, Señor, yo te pido, Señor, que toque su corazón y que pueda hacer conmigo esta oración. Dile al Señor con todo tu corazón en esta tarde: amado Dios, vengo a ti, Señor, reconociendo mi maldad, mi pecado. Te pido que perdones todos mis pecados.
Reconozco que solo tú eres mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti, Señor. Te lo pido, Señor. Guíame de ahora en adelante. Hazme una nueva criatura, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te obedeceré y te serviré el resto de mi vida. Y gracias por limpiarme de todo pecado. Gracias por morir por mi lugar en la cruz del Calvario. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, yo te pido que te comuniques con nosotros. Ahí está nuestra información en Facebook, en YouTube. Mándanos un email o un mensaje de texto. Comunícate con nosotros, estamos para servirte. Soy el pastor Mario Torres, aquí en la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Y espero verte la próxima semana. Te dejo con esta